Hola, mi nombre es Jesús y soy profesor de SQL en Unicore Academy. Y si eres analista de datos o te estás preparando para desempeñar esta habilidad, sabes que dominar SQL es fundamental. Así que el día de hoy vamos a aprender 20 consultas SQL que todo analista de datos debería saber. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Este video lo vamos a dividir en bloques. En cada uno de los bloques vamos a ver una serie de consultas específicas y su funcionalidad. En el primer bloque vamos a ver exploración básica. Son aquellas consultas que nos permiten a nosotros realizar un análisis exploratorio de los datos. Estaremos viendo el select, el where, el order by, el limit y el count. Así que vamos a comenzar con el select. Aquí tenemos nuestra base de datos en donde vamos a estar realizando cada una de las consultas para aprender cómo funcionan y su importancia. Vamos a comenzar con el select. El select es aquella cláusula que nos permite a nosotros especificar las columnas que queremos traer de una tabla o un conjunto de tablas en particular. Recordemos que es básico que una tabla está compuesta por filas y columnas. Por lo tanto, esta cláusula en el select que vemos acá lo que nos permite es eso, seleccionar cada una de las columnas que nosotros queremos. Ahora se preguntarán, ven un asterisco. Si nosotros colocamos select asterisco, lo que estamos diciendo es que queremos traer todas las columnas de la tabla que estamos seleccionando. Entonces, en este caso, si nosotros ejecutamos esta consulta, fíjense que vamos a traer todas las columnas que se encuentren en nuestra tabla de clientes. Si se dan cuenta, tenemos el ID de cliente, el nombre, correo, teléfono, región y bueno, otras columnas más que hacen referencia al cliente. Aquí lo importante de esta consulta es que nos permite hacer un análisis rápido de cómo está compuesta una tabla, ¿ok? Es realmente fundamental en cualquier tipo de análisis para visualizar, explorar estructuras y validar el contenido inicial de una base. Solo ten en cuenta algo. Si estás trabajando con una tabla que tiene muchísimos datos o una base de datos que por lo general tiene muchos datos, ten mucho cuidado con utilizar el select asterisco. ¿Por qué? Porque con el asterisco, recordemos, te traes todas las columnas y si es muchos datos, puedes ralentizar la base de datos. Así que con esto pasemos a la siguiente consulta. En esta consulta tenemos la cláusula where. ¿Qué nos permite hacer el where? El where lo que hace es filtrar una tabla en particular. ¿Ok? La importancia es que por lo general nosotros no necesitamos toda la información, sino que de vez en cuando, por ejemplo, tenemos una tabla de pedidos y queremos especificar o filtrar que los datos que vamos a traer sea donde el estado de ese pedido sea enviado. Por lo que si nosotros ejecutamos esta consulta, fíjense que a continuación lo que va a devolver es la tabla de pedidos con todas las columnas, pero con aquellos pedidos que tengan el estado enviado. Y fíjense cómo se visualiza acá. Tenemos todas las columnas de la tabla pedidos con el estado enviado. Lo importante de esta cláusula es que nos permite filtrar los datos, específicamente información relevante. Y a su vez nos permite limitar los resultados que nosotros queremos traer, según algunas condiciones lógicas, ya sea por estado, ya sea por fecha, categorías, entre otros. Y con esto habremos aprendido la consulta número 2. Pasemos a la siguiente. En la consulta número 3 tenemos el order by. Básicamente lo que dice su traducción al español es ordenar. Volvemos aquí con nuestra consulta select asterisco, vamos a seleccionar todas las columnas, tenemos from productos y luego vamos a pasar a escribir el order by. ¿Qué va a hacer el order by en este caso? Si nosotros ejecutamos, lo que hace es ordenar el resultado que vamos a traer de la tabla productos por el precio y lo hace de forma descendente, es decir, del precio mayor al precio menor. Solo ten en cuenta algo, si nosotros queremos hacerlo de forma ascendente, pudieras colocar ASC o puedes dejarlo vacío porque de forma predeterminada se ejecuta de forma ascendente. De hecho, vamos a hacer una prueba. Fíjense que ahora el resultado es al revés. ¿Cuál es la importancia de esta consulta? Pues nos da un orden y contexto a los resultados, sobre todo si estamos haciendo análisis visuales o análisis descriptivos. Incluso si estamos buscando alguna forma de ordenar, porque la primera fila debe ser el que tenga más ventas, el que tenga quizás más órdenes o el que tenga algo mayor con respecto al resto, pues evidentemente esta cláusula nos permite ordenar de esa manera. Y recuerden, no solamente es con precio, es decir, con valores numéricos, también puede hacerlo con valores de texto, donde va a ordenar de forma alfabéticamente. Y con esto habremos aprendido la tercera consulta. Vamos a la siguiente. Continuando con nuestras consultas que nos permiten a nosotros explorar los datos, vamos con el limit. ¿Qué hace el limit? El limit lo que va a hacer es limitar la cantidad de filas que se muestran cuando nosotros ejecutamos una consulta.
¿Ok? Por ejemplo, tenemos nuevamente nuestra tabla de productos. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar todas las columnas, ¿ok? Como tenemos el select asterisco de la tabla de productos, pero solamente va a traer las primeras 10 filas. En este caso, si la tabla no tiene 10 filas, sino que tiene menos, pues evidentemente nos trae solamente las que trae. Pero, por ejemplo, si yo coloco el limit 3, en este caso, fíjense, va a realizar o va a devolver 3 filas de esta tabla. Entonces, fíjense cómo el limit nos permite a nosotros limitar la cantidad de filas que se muestran. Y esto es realmente lo importante. Usualmente lo utilizamos cuando queremos hacer un mapeo general de una tabla y queremos ver las primeras filas para analizar los tipos de datos o incluso ver las columnas que trae esa tabla. Y a su vez también nos permite evitar sobrecargar el sistema, consultas o reportes donde no necesiten visualizar toda la fila, sino que con 5, 10, 15 o un número específico es suficiente para realizar el análisis. Y con esto ya habremos visto nuestra cuarta consulta. Ahora pasemos a la siguiente. En la consulta número 5 y para finalizar este bloque tenemos la función count. Y fíjense cómo tenemos esta consulta. Dice select count asterisco y lo vamos a renombrar esta columna como cancelados de la tabla pedidos donde el estado sea igual a cancelado. Si nosotros ejecutamos esta consulta, lo que va a hacer es contar todos aquellos pedidos que el estado sea cancelados y lo va a colocar en una columna nueva llamada cancelados. Y fíjense que aquí trae el número 2. ¿Qué significa esto? Que lo que hace es contar, como dice aquí el asterisco, todas las filas de aquellos pedidos que tengan el estado cancelado. ¿Por qué? Porque cada fila hace referencia a un pedido. Y si en el where estamos especificando que es cancelado, lo que hace el count asterisco es contar aquellos pues, que cumplan con la condición especificada en el where. ¿Y para qué nos permite o cuál es la importancia de utilizar el count? Pues nos permite medir y cuantificar registros. Es una base para cualquier métrica en todo negocio. Nos permite calcular, por ejemplo, en este caso, cantidad de cancelados, totales, frecuencia, monitorear tendencias, entre otras cosas. Y con esto habremos terminado este primer bloque de las primeras consultas que debes saber como analista de datos. Ahora pasaremos al bloque número 2. En el bloque 2 vamos a hacer énfasis en las funciones agregadas, como lo son group by, sum, average, min, max y distinct. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. La primera consulta que tenemos es utilizando la cláusula group by. Vamos a analizar un momento nuestra consulta. Tenemos en el select que vamos a traer la columna región, vamos a contar y esta columna se va a llamar clientes por región y estamos agrupando por región. ¿Qué va a hacer esta consulta? Fíjense que yo de la tabla clientes voy a agrupar por región, voy a especificar cada una de las regiones que existen en la tabla clientes y contar cuántos clientes hay por cada región. Por eso fíjense que aquí utilizamos el group by para agrupar por región porque recuerden, queremos saber cuántos clientes hay por región y también hacemos uso de la función vista anteriormente que es el count. Si nosotros ejecutamos esta consulta, se van a dar cuenta que lo que trae es la columna región, como especificamos en el select, y también nos trae una columna que se llama clientes por región, que es básicamente el conteo de esos clientes que existen en cada región. Fíjense que aquí tenemos en la Andina 2, en Caribe 1, Capital 1 y Centro 2. Lo importante de esta función es que nos permite agrupar información para obtener, por ejemplo, en este caso, estadísticas resumidas por una categoría. En nuestro ejemplo es región. Y el uso que usualmente se le da es para calcular métricas como por ejemplo región, producto, usuarios o incluso periodos de tiempos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas transacciones se hicieron por día y hacer una gráfica por día de cuántas transacciones se han realizado, un group by por la fecha, seleccionamos la columna fecha y hacemos un conteo, nos va a permitir realizar este tipo de análisis. Y con esto habremos visto la cláusula group by. Pasaremos a la siguiente consulta. A continuación tenemos la función agregada sum, que como bien dice su nombre, lo que nos va a permitir es sumar. Vamos a echarle un ojo a esta consulta. Fíjense, tenemos en el select la función sum y vamos a especificar el monto o dentro de ese sum se inserta o se coloca la columna monto y se renombra como ventas 2024. Estamos seleccionando la tabla ventas donde el año sea 2024. Si nosotros ejecutamos esta consulta, y ya teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido hasta ahora, fíjense que lo que va a hacer es agarrar la tabla de ventas, especificar, filtrar por el año 2024 y sumar pues la columna monto. Y con esto nos va a dar
pues el total de ventas que se hicieron en el año 2024. ¿Qué hace la función sum o para qué nos permite? ¿Cuál es su importancia? Pues medir acumulados, clave para evaluar ingresos, ventas o totales, y el uso que usualmente se le da en el campo del análisis de datos es para analizar desempeño financiero o consolidar información cuantitativa o cualquier otra métrica que nosotros necesitemos sumar. Con esto habremos aprendido la consulta número 7 y pasaremos a la siguiente. La consulta número 8 es el promedio, o como lo conocemos en SQL, average o ABG. En este caso, vamos a ejecutar esta consulta. Fíjense que lo que hace es tomar de la tabla productos, es decir, toda la tabla de productos, y va a sacar el promedio de los precios de esos productos, de la totalidad de productos que existen en esa tabla. En este caso, no estamos filtrando por ninguna categoría, sino que este valor de acá, 196.23, es el valor, es el precio promedio de la totalidad de productos que se encuentran en mi tabla productos. ¿Cuál es la importancia? Pues básicamente calcula promedios y nos permite a nosotros identificar patrones en comportamiento. ¿Ok? Temas con el promedio, incluso pudiésemos agregar aspectos estadísticos como desviaciones, pero en este caso es el promedio específicamente. Y el uso que se le da en el análisis de datos para medir, por ejemplo, si estamos en una empresa de retail que tiene distintas tiendas, medir el ticket promedio es una métrica fundamental. El precio medio o incluso cualquier métrica de tendencia, ¿ok? Podemos incluso calcular las ventas promedios que se van haciendo día a día, mes a mes, como hicimos anteriormente, que es con agrupar por fecha. Pudiésemos también incluir estas funciones de agregación para aumentar nuestro análisis. Y con esto habremos aprendido la consulta número 8. Vamos a pasar a la siguiente. A continuación tenemos las funciones min y max, que como bien dice su nombre, lo que hace el min es el valor mínimo, ¿ok?, de una columna, y max, pues el valor máximo de esa columna. En este caso, lo que vamos a realizar es obtener el precio mínimo de algún producto que se encuentre en nuestra tabla de productos y el precio máximo de la misma tabla. Fíjense que encontramos que el precio mínimo es 49.99 y el precio máximo es 349. ¿Para qué nos permite o cuál es la importancia de utilizar estas funciones? Pues identificar valores extremos, ¿ok?, dentro de un conjunto de datos. Y usualmente lo utilizamos para detectar pues valores mínimos, valores máximos, incluso fechas iniciales o finales. Queremos, por ejemplo, saber desde cuándo a cuándo tenemos una cantidad de datos. Vamos a realizar un análisis con distintas fechas y no sabemos cuál es la fecha más vieja que tenemos o la fecha más reciente. Pues utilizamos un min y un max para ese análisis. Y con esto hemos terminado estas funciones. Pasaremos a la consulta número 10. Para cerrar este bloque tenemos la cláusula distinct. El distinct lo que hace es identificar valores únicos en una columna en específico. En este caso, lo que va a hacer es traer de nuestra tabla clientes aquellos países únicos. Es decir, les pongo un ejemplo. Tenemos a Jesús, que se encuentra en España. Tenemos a Andrea, que se encuentra en España también. Y tenemos a, digamos, Cecilia, que se encuentra en Argentina. Si yo coloco distinct, tenemos España, España, Argentina. Lo que va a hacer es traernos España una sola vez, ¿ok?, porque es valor único, y Argentina, bueno, sale una sola vez. En este caso, lo que está haciendo es traernos los valores únicos de los países: Colombia, Venezuela y México. ¿Y por qué es importante? Muchos de ustedes pueden saber que en el mundo del análisis de datos, trabajar con duplicados puede ser un gran dolor de cabeza. Por lo tanto, el distinct nos va a permitir a nosotros eliminar duplicados y revelar realmente la diversidad que se encuentra dentro de los datos. Y el uso que se le da en el mundo del análisis de datos es, pues, contar países únicos, tipos de clientes o categorías diferentes. Ya ven que tenemos una serie de productos y hay productos con distintas categorías. De hecho, podemos tener 3 o 4 o 5 productos de una misma categoría y tenemos una tabla con muchas categorías que se repiten. Si nosotros queremos saber cuáles son las categorías que existen en nuestra tabla, con hacer un distinct categoría from productos, pudiésemos obtener esos valores únicos. Y con esto habremos terminado nuestro segundo bloque de consultas, específicamente de funciones agregadas. Y con esto habremos terminado la primera parte de este video, donde estuvimos revisando las primeras 10 de 20 consultas SQL que todo analista de datos debería saber. Y no queríamos terminar esta primera parte sin decir que esta idea surgió de un artículo que estuvimos revisando en Medium, donde explican pues 20 consultas que todo analista de datos debería saber.
Y nosotros en la academia, ya que parte de nuestro programa concentra la herramienta SQL, no queríamos dejar de pasar esta oportunidad para tomar este artículo y no solamente mostrarles las consultas, sino que también explicárselas, la importancia y su uso en el mundo del análisis de datos. Así que por ahora nos quedamos con estas primeras 10 consultas. Pueden revisarlas. Cualquier sugerencia o comentario, recuerden que la pueden dejar aquí abajo y nos vemos en la siguiente parte donde terminaremos de ver las 10 consultas restantes que todo analista de datos debería saber.